Hola, ¿qué tal? Soy David Valdez, Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal y sean todos bienvenidos a la continuación de nuestros análisis en la pizarra de pronósticos de la Liga de Campeones 2020. Esta semana vamos primero con el Barcelona-Napoli, o mejor dicho, Napoli-Barcelona, porque este partido va a tener lugar el próximo martes 25 de febrero en el Estadio San Paolo en la ciudad de Nápoles. El Barcelona visitará en el partido de ida y luego recibirá al Napoli en el Camp Nou para cerrar esta eliminatoria. Este análisis que vamos a hacer aquí es en el partido de ida. Recuerden, en Italia, en el San Paolo. ¿Cómo funciona la pizarra? Bueno, los que ya han visto otros análisis saben, pero rápidamente los repaso. Dividimos en 9 departamentos el partido: defensa, mediocampo, ataque, antecedentes, entrenadores, banquillo, estrellas, factor X y las apuestas. Y vamos poniendo una palomita verde para el equipo que gane en cada uno de esos apartados. Al final contamos quién ganó en cada uno de los apartados y el que más palomitas verdes tenga, pues es el favorito para la pizarra de pronóstico. Esto es una manera más exacta de llegar a una predicción, de desglosar el partido completo. Pues bien, recuerden, el Barcelona llega de ser primero del dificilísimo grupo F por delante del Inter de Milán y del Borussia Dortmund, que quedó segundo lugar, mientras que el Napoli también en un grupo bien difícil viene de quedar segundo en el grupo E tras el Liverpool. Y pues bien, vamos a comenzar la defensa entre estos dos equipos. El Barcelona, vamos a dar números. El Barcelona ha permitido 29 goles y es séptimo lugar en la liga en este apartado. Este año la defensa del Barça no ha estado como otros años. Ter Stegen sí ha estado en el nivel acostumbrado, pero la línea defensiva ha tenido graves problemas, sobre todo a la hora de mantener su portería a cero. Mientras que el Napoli, peor todavía, 34 goles recibidos y es noveno en este apartado en la Serie A. Ninguno de los dos equipos se ha caracterizado explícitamente por defender bien, por mostrar una defensa sólida, pero creo que por nombres y además porque han permitido menos goles y por sobre todas las cosas por el porterazo que tienen, porque después me dicen en los análisis que no analice el portero por nada más que tener a Ter Stegen en la puerta, que para mí es el mejor portero del mundo. Yo le voy a dar la defensa al Barcelona. Le doy la defensa al Barcelona y empieza adelante el equipo blaugrana. Vamos para el mediocampo. Bueno, en mediocampo no hay mucho que discutir. Desde la llegada de Gennaro Gattuso a principios de diciembre, en el medio del Napoli juegan Diego Demme, un joven alemán. Juegan Piotr Zielinski y además Fabián Ruiz. Ese es el tribote preferido de Gattuso y sobresale la figura de Fabián Ruiz, el español que llegó este año al Napoli, que se ha convertido en el motor, en el eje principal de la creación de juegos de este equipo. Claramente el Barça supera al Napoli en el mediocampo con Arthur, con Busquets, con Frenkie de Jong, con Arturo Vidal que puede entrar, con Rakitic. Es decir, opciones tiene Quique Setién en el mediocampo, por tanto les voy a dar el mediocampo también al Barcelona. A ver, no es un secreto para nadie que el Barcelona, repito, incluso en San Paolo es favorito. Ya marcha 2-0, tiene mejor equipo, mejor o por lo menos mejor 11 titular. Vamos al ataque. El ataque del Napoli, pues ahí también la tiene complicado el equipo italiano para ganarle al Barcelona, porque básicamente, a pesar de las ausencias que tiene, el equipo de Setién tiene a Lionel Messi, que esta temporada tiene 14 goles y 12 asistencias en la liga y que es el máximo artillero de este equipo, y no puedo darle el ataque a otro que no sea el Barça, precisamente porque tienen a Messi. ¿Qué pasa? Con Gattuso han variado mucho los tres de arriba. Sobre todo Arkadiusz Milik, pues se rota en la delantera con Mertens, y Callejón, Insigne, Irving Lozano incluso no ha visto un minuto. Ahí hay problemas también a la hora de elegir los atacantes y el máximo goleador tiene 9 goles, que es Milik.
Mertens tiene 6 goles en la Serie A, es decir, tampoco han estado demasiado goleadores. Voy a poner un ejemplo, miren, el Napoli tiene 37 goles a favor, 37, octavo lugar en la Serie A en goles anotados, mientras que el Barcelona tiene 57 goles, es el líder absoluto de la Liga Española, por delante incluso del Real Madrid, así que claramente el Barcelona tiene el ataque. Rápidamente nos vamos 3-0 a favor del Barça, incluso en Italia, pero cuidado que vienen cosas que pueden emparejar un poco los antecedentes, pues no existen antecedentes de ningún tipo oficiales. En partidos oficiales no encontré en internet antecedentes en partidos oficiales, repito, por tanto aquí no hay cómo analizar. Los entrenadores, ya lo dije, el 11 de diciembre llegó Gennaro Gattuso para sustituir a Carlo Ancelotti en el Napoli. Desde ese momento tiene 12 juegos, 7 victorias y 5 derrotas. Pero ha ganado a la mayoría de los equipos en mejor forma de Italia. Imaginen, ganó a la Juventus, ganó al Inter y también ganó a la Lazio. A los 3 equipos que están discutiendo el Scudetto, el Napoli les ganó bajo el mando de Gattuso y eso les puede poner a pensar. Mientras que Quique Setién, son 2 managers que acaban de llegar también, por supuesto. Quique Setién aún más, llegó el 13 de enero y tiene en 8 partidos 6 victorias y 2 derrotas. La manera de analizar los managers debe ser en cuanto al juego, a lo que proponen. Bueno, si analizamos por ese apartado, Quique Setién gana porque es un manager que gusta de jugar bien, de tener balón, de las transiciones largas, del toque, de la filosofía cruyffista. Eso a mí me gusta más que lo que propone Gattuso, que es la presión alta, de la destrucción de juego, la intensidad al máximo. Gattuso podríamos decir que es un cholo segunda parte. A mí me gusta más la estrategia de Setién, pero le voy a dar el manager a Gattuso porque creo que su estrategia puede ser fundamental a la hora de sacar un partido tan complicado en San Paolo. Tanto en los entrenadores se lo voy a dar a Gattuso. Y vamos para el banquillo. En el banquillo ustedes se van a dar cuenta que esto es una auténtica locura. El Barcelona tiene muy poco. Acaban de fichar a Martin Braithwaite, pero no puede jugar Champions. Ya saben, la lesión de Ousmane Dembélé y además la lesión de Luis Suárez pues limita muchísimo las opciones. Y es verdad que aquí que Setién puede tener un 11 titular más robusto, pero en el banquillo tiene pocas opciones en el ataque, incluso improvisar con Arturo Vidal de falso 9, mientras que Gattuso tiene nada más y nada menos que a Arkadiusz Milik, a Matteo Politano, a Fernando Llorente, a Irving el Chucky Lozano, que no lo pone a jugar pero lo tiene en el banco. También tiene a Stanislas Lobotka, que acaba de llegar. Tiene a Lorenzo Insigne, que es que no se sabe quién es el regular y quién es el banco. Así que imaginen cuánto tiene Gennaro Gattuso para este Napoli a la hora de remontar, a la hora de buscar un revulsivo. Así que en el banquillo se lo gana claramente el Napoli al Barcelona. Increíble, ¿no? Que el Barça, un equipo tan poderoso como el Barça, haya tenido una tan mala planificación, que no tengan hoy un banquillo de verdad fiable para hacer frente. Propiamente lo decía, no estamos preparados para hacer frente a la Champions, lo decía en una entrevista hace poco, y por ahí puede tener razón el crack argentino. Las estrellas, bueno, las estrellas por aquí, por el Barcelona, es Lionel Messi, claramente no hay otro, y por el Napoli yo se lo tengo que dar a Mertens. El belga, pues hace rato que viene siendo el motor impulsor de este conjunto en ataque. El año pasado tuvo una temporada increíble. Esta temporada no ha sido la misma para Mertens, pero de los 3 de arriba es el que más ha jugado con Gattuso. Creo que de lo que haga Mertens en ataque va a depender en buena parte lo que logre el Napoli en su estadio el próximo martes. Voy a darle los números. Mertens tiene 26 partidos, 11 goles y 5 asistencias, mientras que Messi 27 partidos, 19 goles y 16 asistencias. Claramente Lionel Messi gana. Aparte, no vas a comparar a Mertens con Messi en las estrellas. Claro, Messi es la estrella no solo del Barcelona, sino también una estrella a nivel mundial, actual Balón de Oro. Bueno, ¿para qué vamos a hablar del 10 Blaugrana? El factor X. ¿Qué es el factor X? Bueno, el factor X es un elemento
que puede desbalancear a favor de un equipo o del otro un partido. Puede ser cualquier cosa, cualquier elemento que favorezca o desfavorezca a un equipo u al otro. El factor X del Napoli podría ser facilismo decir que es la localía. Son locales, realmente son locales. Pero ustedes me dirán, bueno, David, pero es que este año no ha sido un buen local en la Serie A. Tienen 6 derrotas en San Paolo. Sí, pero esta localía viene acompañada de una visita súper mala, muy pobre del FC Barcelona desde 2015 hasta acá en partidos de knockout, es decir, de ida y de vuelta, de octavos de final hacia adelante. Mira, les voy a dar un dato, seguramente ustedes lo saben. Desde el 2015, el Barcelona tiene solamente 2 victorias en las últimas 9 visitas en los partidos de ida y vuelta en las Champions. Sin ir más lejos, miren, empató 0-0 en Lyon, le ganó 1-0 a Manchester en Inglaterra, perdió 0-4 contra el Liverpool el año pasado, perdió 0-3 contra la Roma el año antes pasado, empató luego de haber empatado 1-1 frente al Chelsea. Fíjense, no gana. El PSG le metió 4-0 en París, la Juventus le metió 3-0 en Turín, le ganaron al Arsenal 2-0 y el Atlético de Madrid allá en el lejano 2015-2016 les metió 0-2 o 2-0 en el Vicente Calderón. No visitan bien el Barcelona últimamente, no lo están haciendo demasiado bien en las visitas en partidos de ida y vuelta, por tanto de eso se puede aprovechar el equipo napolitano. Vamos a ver qué pasa con esta nueva visita a Italia del Barcelona. Mientras que el factor X no puedo señalar a otro que a Lionel Messi. Por supuesto que repite. ¿Por qué? Porque es la máxima figura en ataque de este equipo, porque de él depende todo. Hoy más que nunca el Barcelona tiene una especie de Messi dependencia muy grande de lo que pueda hacer el 10 argentino. Va a depender segurísimo del resultado que tengan en San Paolo este próximo martes. Así que por ahí Lionel Messi tiene que ser el factor X, además de la estrella del Barcelona. Yo le voy a dar la localía como el factor X determinante. Me parece que unido a las malas visitas de Barcelona históricamente en partidos de ida y vuelta en la Champions desde 2015 hacia acá, y además a la presión, a la filosofía que va a ejercer el Gattuso sobre el Barcelona, como mismo lo hizo frente a la Juventus, un partido que le ganaron, que presionaron bien arriba, que adelantó líneas, que la intensidad fue 120% desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Creo que va a copiar el partido y el Barcelona se va a ver muy incómodo allí en Italia. Así que por ahí le doy el factor X al Napoli. Y las apuestas, ¿cómo dan las apuestas? Pagan 2.20 por la victoria del Barcelona, mientras que por la victoria del Napoli pagan 3.10. Altísimo que pagan esa victoria del Napoli, porque casi la ven imposible. Las casas de apuestas, por lo menos el 365, que es la casa que tomo como referencia. El empate lo pagan a 3.50, lo pagan bastante bajo para cómo se pagan los empates en un partido de fútbol. Por tanto, este partido tiene muchísimas probabilidades de terminar en empate. Ya se lo estoy anunciando. 2X del Barça lo pagan a 1.28 y el 1X, es decir, victoria y empate del Napoli, lo pagan a 1.61. La victoria y el empate del Barcelona lo pagan a 1.28. Así están las apuestas, así que en las apuestas gana el Barça. Vamos a contar entonces. Llegados a este momento, vamos a contar. Dice, el Barcelona tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y el Napoli tiene 1, 2 y 3. La pizarra de pronóstico nos acaba de demostrar que el Barcelona incluso en Italia sale como favorito, como mismo lo ven las casas de apuestas. Ahora, ¿cuál es mi predicción? ¿Cuál es la predicción de Yo Hablo Fútbol? Bueno, pues me parece que este partido va a terminar en empate. También estoy de acuerdo con las casas de apuestas. Yo apostaría a un 2X. Es decir, veo la victoria o el empate del FC Barcelona a pesar de las malas visitas que ya analizamos anteriormente. Pero me parece que la ausencia de Luis Suárez puede de alguna manera beneficiar, porque Luis Suárez también desde 2015 no anota un gol fuera. Y si tu delantero 9, delantero centro, no anota un gol, pues tienes muy pocas posibilidades de ganar un partido. Pero tras la ausencia de Luis Suárez, pues Griezmann y Messi pueden pues romper esa mala racha visitando en partidos de ida y vuelta y pueden lograr la victoria. El Napoli, que el Napoli no ha estado este año demasiado bien. Fíjense que tienen
que están con 33 puntos, marcan noveno de la Serie A, un puesto completamente atípico a las últimas temporadas que venía haciendo este equipo, así que la forma tampoco ayuda mucho al equipo italiano. Ya saben, nosotros apostamos por el 2X del Barcelona. Ahora toca a ustedes apostar en los comentarios. Les toca a ustedes comentar el marcador exacto. Recuerden, si adivinas el marcador, te vamos a estar saludando en los próximos videos. En la reacción de este video te vamos a estar saludando. Vamos a estar presentando aquí tu comentario. Déjenme también con qué están de acuerdo y con qué no aquí en este análisis, en estos 9 apartados. Lo que quieran dejarme, voy a estarle respondiendo, voy a estarle regalando corazón a los mejores comentarios. Te invito a ver las demás previas, las demás análisis en la pizarra de pronósticos que te van a salir aquí en el botoncito del medio. Te suscribes directamente si te ha gustado este video, y si te gusta este canal, dale like y ayúdanos con un comentario. Les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.